lengua española, y desde luego es un lujazo contar con Darío y contar además con que te apadrine para este libro. María es, yo creo que ya una poeta, yo diría, por fortuna espero, que no hecha, porque yo creo que las obras tienen que estar en progreso, pero yo creo que ella es una poeta indiscutible. Yo creo que con su libro, con el que se estrenó, bueno, con el que se le reconoció en España, con el premio Loewe a la creación joven, si no recuerdo mal, Contratono, yo creo que ya era un libro que apuntaba indudablemente maneras en la poeta. Después yo tuve el privilegio y el honor, y aparte para mí es uno de los libros, es un libro que tiene una especial importancia, un especial significado, el haberlo podido incorporar a nuestro catálogo, que es El lugar de las palabras, que a mí me parece un libro verdaderamente excepcional, ya no en el contexto de la obra de María, sino en el contexto, yo diría, de la poesía escrita en nuestra lengua, en las dos orillas, y de su generación. A mí me parece que es un libro de una intensidad verdaderamente y una madurez deslumbrantes. Y ahora además ella, que es una persona que no se conforma absolutamente con nada, pues nos sorprende, como decía el otro día presentando también el libro en Valencia, nos sorprende con un salto mortal y medio tirabuzón, es decir, con este Don Quijote a voces. Un libro que tanto Darío como yo, y creo que como algún otro lector, cuando se nos lo confió María, previa a su publicación, lógicamente, a María le asaltaban una cantidad de dudas, porque lógicamente afrontar, es decir, o hacer suyo, que me parece totalmente legítimo, el Quijote, o incluso incorporarse a las voces, determinadas voces de los personajes del Quijote para hablarnos de sí misma, eso en sí mismo, insisto, podría comportar ya un peligro enorme. Y además, ¿qué hace esta joven colombiana haciendo incursiones completas en el libro sagrado del Quijote? Bueno, pues para eso están los libros sagrados y los libros de los libros, y sobre todo un libro como el Quijote, que es un libro para solitarios, para los sin amigos, para aquellos que requieren también liberarse de determinadas cadenas. Y yo creo que María no hace un uso, sino hace un uso y un disfrute del mismo verdaderamente notable. Yo desde luego os recomiendo que lo leáis, no os va a decepcionar, y con eso termino, porque yo creo que incluso para estar como estoy, con la alergia que estoy, me he pasado incluso varias estaciones, y le cedo la palabra a Darío, que va a ser el verdadero padrino de ceremonias, maestro de ceremonias. Lo que ha hecho... Me contagiaste. Sí, yo me lo temía. Lo que ha hecho María Gómez Lara es sumarse a una larga y deslumbrante tradición de poemas en honor de Don Quijote, en la que la anteceden entre muchos los nombres de Quevedo, de Verlaine, de León Felipe y Rubén Darío. Tradición que llega hasta nuestros días, como lo demuestra, para no ir muy lejos, para quedarme en esta parte de Madrid, los versos de Luis García Montero. Mucha gente piensa que cuando Rubén Darío ruega con ahínco de las academias líbranos, Señor, se está dirigiendo a Dios, pero no. Ese Señor es el Señor de los tristes, a quien le habla en su letanía de nuestro Señor Don Quijote. En casi todos estos textos de homenaje, los poetas se dirigen a Don Quijote
o le dan a él la palabra. Y María abre su libro con un conmovedor monólogo de un pobre Quijote apaleado y enjaulado. Y habla Sansón Carrasco, el caballero de la blanca luna, el caballero de los espejos. Y también Sancho Panza musita sus dolores por un Quijote ya enfermo. Está, no hay que olvidarlo, la dura, la sincera identificación del lector con el personaje, porque eso que somos todos al fondo, hasta la médula, está en el disparate, el desatino, la locura que moldeamos con el polvo, cito. Y también aparecen algunas damas, personajes de capítulos, no de la novela entera, como la adorable Marcela, que padece el mal de no estar enamorada del que se enamora de ella, o como Zoraida, la mora que quiere llamarse María. No falta la infantable Aldonza Lorenzo, que habla como ella misma, no como la Dulcinea que inventó el andante caballero. María Gómez Lara es hoy, con lo joven que está, uno de los nombres principales de la poesía colombiana. Desde su primer libro fue reconocida como una notable novedad que se ha ido consolidando libro a libro. Y fuera de su país ha ido ocurriendo lo mismo, todo debido a la fuerza de sus palabras, a la originalidad de sus enfoques, a su muy particular sentido del ritmo. A los que no lo saben debo decirles, además, que oírla leer sus textos es toda una experiencia y una novedad. Por eso mismo, mientras más me extiendo en estas palabras, me aumenta la sensación de estar restándole tiempo a su entrada como lectora y a la extensión de su lectura. Y apenas ustedes la oigan, comprenderán por qué ahora yo me apresuro a callar. Gracias. Esto funciona para no cometer la torpeza de tener los libros en las manos. No. A ver. ¿Funciona? ¿Así? Perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces así tengo manos para ver los libros y ya. Pues muchísimas gracias, Darío. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por mí, por mi poesía, por haber creído en mi obra. Yo pues no me voy a cansar de agradecerte. Estos libros pues, están en el mundo y están en pretextos, que es una suerte infinita, porque tú has creído en ellos. También, por supuesto, gracias a mi editora, Manuel. Para mí estar en la editorial Pretextos es un lujo que no me alcanzaba a imaginar. Muchos de los poetas y muchas de las poetas que yo admiro las leí en esta colección. Entonces, ver ya 2 libros publicados en esta colección pues es algo que le agradezco mucho a la editorial Pretextos. Por supuesto, muchísimas gracias a Lola del Alberti. Yo soñaba con presentar un libro en la Alberti y el lugar de las palabras salió en marzo de 2020. Entonces, pues no se presentó en la Alberti. Pero pues ahora podemos presentar este libro aquí. Así que, como les decía Darío, lo que voy a hacer es principalmente una lectura, porque creo que estos poemas funcionan bien leídos en voz alta. Justamente este libro se llama Don Quijote a voces y tiene que ver con las voces de los personajes y con las voces también que están en el texto y las que quise inventarme, porque algunos los poemas están basados en episodios del Quijote. De hecho, traje mi Quijote todo comentado, por si acaso, marcando los episodios de donde está basado cada poema, por si se me olvida algún detalle. Y la idea era buscar en el texto situaciones, digamos, poéticamente interesantes, o llevar a los personajes, imaginarme a los personajes en situaciones en donde se le pudiera subir el volumen a la voz. Me interesaron particularmente, como decía Darío, las voces de las mujeres, las que tienen voz y las que no.
Es decir, en el caso de Marcela, que es el primer poema que voy a leer, porque me gusta comenzar las lecturas con Marcela, ella tiene voz y el poema está basado con bastante cercanía en el episodio, en el texto, ¿no? En el caso de Dulcinea es el extremo contrario. Dulcinea sí que se le inventó Don Quijote. Existe muy poquito, pero yo quería mucho que ella existiera. Entonces la puse a decir lo que me imaginaba que habría dicho si tuviera voz, o lo que yo quería que dijera también. Así que pues este libro sobre todo es un homenaje a Don Quijote, porque me gusta muchísimo. También es un homenaje a quienes nos gustan los libros y vivimos por los libros, y hay veces nos parece un mejor lugar para estar el mundo de los libros que el mundo. Toda la gente que me rodea, la gran mayoría de gente que quiero mucho en la vida, son periodistas y se dan cuenta de mi desconexión con el mundo mientras ellos están conectadísimos con el mundo, y yo estoy en el mundo de la poesía, pero es así. Así que, bueno, pues voy a empezar entonces esta lectura con el poema de Marcela, que no es el primer poema del libro, porque los poemas están puestos en el mismo orden en que aparecen los episodios en los que se basa. Pero quiero hacer una pequeña transgresión en el orden, y es empezar con Marcela porque es mi personaje preferido, y entonces quería como que un poco su voz nos acompañara aquí al comienzo de esta lectura. Sé que hay una cantidad de especialistas, de expertos en Cervantes. Yo no soy cervantista, yo estudié poesía latinoamericana, pero esto pues viene un poco del amor que le tengo a Don Quijote. Y Marcela es un personaje súper vigente, es decir, lo que a mí me llama la atención es que un texto escrito hace tanto tiempo pudiera ser tan, no sé si premonitorio o avanzado, porque el personaje de Marcela pues es una pastora, pastores literarios, todos son pastores literarios, ¿no? Que antes de que ella entre en escena la están acusando de ser una asesina, ¿no? Entonces no ha entrado todavía, me imagino esto muy teatral, y están insultándole, diciendo que es un basilisco y no sé qué otros insultos. Y resulta que cuando entra Marcela nos damos cuenta que lo que pasó es que Grisóstomo, otro pastor, se enamoró de ella no le correspondió y Grisóstomo se suicida, ¿no? Entonces le echan la culpa, pues, y dicen que lo mató, y el discurso de Marcela es una maravilla, y ella lo que hace es pues decir que es libre, que ella es libre de corresponder o no corresponder, que no lo mató. Súper vigente este discurso, ¿no? El derecho de una mujer a escoger su libertad, a escoger su deseo, a ser un sujeto y no un objeto, ¿no? Entonces, por eso me gusta empezar con Marcela. Es la figura de la mujer desamorada que no sufre de la enfermedad de amor. Y vamos a empezar entonces con Marcela. Me faltó decir también que este libro tiene una cosa que hicimos que me gusta mucho, y es que es una edición ilustrada. Está ilustrado por Laura Patiño, que es una ilustradora colombiana muy buena. La ilustración de Marcela, por ejemplo, es súper bonita, si la alcanzan a ver. Si no, ya la verán cuando tengan el libro. Y con Laura trabajamos juntas en esto. Entonces yo le mandaba audios de WhatsApp diciéndole que me había soñado para el poema de la jaula, una jaula que tenía unas florecitas y así, ¿no? Entonces quedé súper contenta porque es un trabajo que hizo Laura leyendo el texto, y además les agradezco a Pretextos que como decimos en Colombia, me siguieron la cuerda con esto de las ilustraciones. Y bueno, este poema se llama Marcela desamorada. Marcela desamorada. A mí no me digan desdeñosa, no me digan cruel, no me digan ingrata, ni basilisco, ni fiera. Yo nací libre y libre soy, pues no he prometido nada a los pastores que me siguen, ninguna falsa, nunca les di esperanzas, les dije la verdad. El amor no se fuerza, el deseo es peregrino y solo llega cuando llega, si es que un día aparece y coincidimos. Nada me amarra a corresponder porque dicen que me aman.
que se lleven sus cadenas. Yo tengo mi voz, yo tengo mi palabra, yo puedo pasear tranquila por los bosques solitarios, conversar con los zagales, con las cabras, no estar enferma de ausencia ni de celos, ni perderé el ritmo exacto de mis pasos cuando no me persiguen ni me cantan, cuando camino en paz por la colina. Si se quieren matar, que se maten. Si se quieren morir de amor, que se mueran. Yo no hice nada, yo no escogí esta hermosura que me pesa así ahora, por tanto que me buscan, tanto que me asustan, me agobian, me asedian. No puedo respirar y ellos no saben quién soy yo. Marcela, Marcela libre de este cuerpo que tanto se disputan. Marcela libre de este cuerpo que los hace creerse dueños de mi forma de andar sin seguirles el rastro. Yo habría sido Marcela sin esta cara tan fermosa que persiguen. Yo habría sido Marcela sin rizos para comparar con el sol o con el oro, sin dientes de perlas, sin ojos como estrellas apagadas. Yo habría encendido mi fuego por las palabras que traigo para salvarme, para decir libre soy y libre seré siempre. Yo no maté a Grisóstomo, él se mató solito, y que vaya a cantar si quiere, a repetir sus versos de acento espantable, decía en su poema, a repetir sus versos tristes que no saben de mí, ni resuenan conmigo, ni fui yo la causante de esa herida. Yo soy Marcela por la voz, y las heridas las abren ellos al solo querer apropiarse de esta piel que me cubre, sin detenerse un momento a mirar mis cicatrices. Creo que alcanzó, soy miope, pero alcanzó Vamos a poner el Quijote nos sostenga. Exacto. Bueno, ahora sí que ya comenzamos con la voz de Marcela, porque me gusta que sea la protagonista de esta lectura. Voy a seguir leyendo en el orden en que están los episodios y en el que están los poemas puestos. Iré tomando agua mientras tanto porque es un libro de poemas sobre la voz, entonces no se me puede ir la voz y bueno, se me iba yendo. Bueno, entonces, el primer poema del libro y es del episodio del escrutinio de la biblioteca, porque como hablábamos ahora con Manuel y pensando en por qué me atreví a hacer esto, creo que es principalmente por amor a los libros. Porque vivir en el mundo de los libros es lo que ha tenido más sentido para mí. Y en este episodio del escrutinio de la biblioteca le están quemando los libros a Don Quijote porque los libros lo enloquecieron, y aquí aparece el epígrafe de este poemario, que es cuando dicen que había que quemar los libros de poetas porque ser poeta es una enfermedad incurable y pegadiza. Y cuando yo leí esto dije, yo tengo que escribir un libro de poemas. Aquí está, ¿no? Qué suerte que tenemos de tener esta enfermedad incurable y pegadiza, menos mal que no se nos quite nunca. Así que bueno, pues este es el poema sobre el episodio de la biblioteca, el escrutinio de la biblioteca. Laura hizo unos libros incendiándose súper bonitos. El escrutinio de la biblioteca. Habría que quemar los libros, enloquecieron al Quijano, tan elocuente, hidalgo, tan tranquilo, tanto que sabía de esta vida y de la otra, explicaba con detalles lo divino, lo humano, lo correcto. A la hoguera, que se queden en cenizas, para que estas palabras no derrumben la cordura. Pero espere un momento, señor, revisemos otra vez. La biblioteca es inmensa y algún libro cauto habrá que no se pierda. No los quememos todos, salvemos del fuego algunos. Leamos por lo menos a Amadís, porque yo entiendo, dice el cura, yo sé, dice el barbero, que estas historias nos arrastran y nos jalan los pies con su relato y no volvemos ya a la tierra. Y solo queremos oírlas embelesados, que nos dibujen un mundo más brillante, con matices, y no este gris repetido de la vida cotidiana. De mi vacía, dice el barbero, de mi cáliz, dice el cura. Los versos de pastores, eso sí, más nos vale deshacerlos porque hará de enamorado, dice la sobrina.
y Dios nos libre de la enfermedad incurable y pegadiza, ser poeta, una dolencia irreversible. Que se quede con los caballeros. No quiero ver a mi señor tío recitando poemas por los campos, grabándolos en las cortezas de los árboles, declarando amor eterno, dándoselas de enamorado de una tal Dulcinea del Toboso. Aldonza Lorenzo, la labradora, la transformó en princesa, en Dulcinea, en señora de sus pensamientos. Quemen los libros de poetas, quémenlos ya, sobre todo los versos que se incendien, que no queden ni cenizas, que los abrace el fuego. Quemen los libros de poetas, señor cura, señor barbero, porque si hay algo peor que las historias caballerescas que trastocan el mundo afuera y lo llenan de aventuras irreales, son esos versos cantados o grabados en las cortezas de los árboles, aparentemente estáticos, seguros, indefensos, sin espadas, sin lanzas, sin sangre, sin escudos. Esos versos rimados luego forjan armaduras más fuertes que el hierro, y no hay retorno, ni verdad de hoy, ni cáliz, ni vacía, ni salir por la mañana a sembrar, predicar, trabajar o hacer deberes. Pues de repente esos poemas, hechos de palabras que retumban como si fueran conjuros, y es solo el ruido recurrente de las R's, por ejemplo, o de inventar una imagen que suena como el dolor que sentíamos desde siempre y lo habíamos apagado, hasta que grita hoy, hecho de este puñado de revelaciones que queremos silenciar para seguir viviendo. Y aunque hagamos estruendo, aunque intentemos acallarlos con la voz de cualquier cosa, por ejemplo, el sonido del papel al incendiarse, esos poemas de una vez y para siempre logran poner un espejo frente al que al fin acabamos solos con nosotros mismos, abandonados con la silueta exacta de nuestras cicatrices y con los ojos tan abiertos, casi desorbitados, con los ojos alerta, ya sin párpados, sin descanso, con los ojos sin sueño, rojos del insomnio, los ojos abiertos siempre para mirarnos adentro. Sí, va a ser fácil, vale, gracias. Bueno, creo que si estamos aquí es por esto. Es decir, creo que todas las personas que estamos aquí, en algún momento los libros nos han salvado la vida. Así que por eso me gusta también este poema y ese episodio, pensar qué puede hacer la poesía, ¿no? Y yo creo que la poesía puede hacer muchísimo. Por lo menos para mí puede hacer todo la poesía. Bueno, entonces ahora sí voy a leerles el poema que le da origen a este proyecto. Yo escribí un poema que no pensé que fuera a ser un poema, ni que fuera a llevar a un libro de poemas sobre Don Quijote, ni mucho menos, sino que en el momento me pareció que era un poema como sobre mí y como sobre la condición humana, ¿no? Es decir, sobre cómo en la vida nos estrellamos con molinos de viento, literales, metafóricos, ¿no? Este desfase entre la imaginación y la realidad, entre lo que quisiéramos que fuera el mundo y lo que realmente es, ¿no? Las ilusiones que nos armamos en la cabeza. Y entonces, pues este poema es sobre el episodio de los molinos, que además es el episodio, digamos, paradigmático que nos muestra cómo funciona la imaginación de Don Quijote, de veo molinos, transformo gigantes, actúo como si fueran gigantes. Luego, en realidad, la imaginación de Don Quijote es complejísima y funciona de maneras muy distintas, ¿no? Entonces, pues ahí está ese paradigma. Y bueno, este poema yo lo escribí pensando en esto, que no es que fuera a ser un libro de poemas sobre Don Quijote, pero me salió el poema de los molinos y me imaginé, eso sí es ficción de mi parte, un momento en que Don Quijote se estrella con los molinos y se acaba de caer al suelo, y este es un monólogo que yo me invento de lo que él está pensando mientras se puede levantar. Y el poema se llama Don Quijote caído. Otra vez estrellado contra el suelo. Me duele la espalda, me tallan los huesos. ¿Cómo tragar más polvo, me pregunto? ¿Cómo moverme aquí sin escudero? Tendré que quedarme entonces, quedarme quebrado, quedarme cascado. Tanto suelo, tanto, que van a llamarme quizás
el caído caballero, el de la triste figura, aquí pegado a la tierra, ¿qué más da? Sé que estas son aventuras de los andantes caballeros y este será un capítulo en mi larga historia, de eso no queda duda. La pregunta es ahora, ¿qué hacer con las heridas, las cortadas, los raspones? ¿Dónde ensamblar el cuerpo? ¿Cómo levantarme? ¿Cómo seguir andando el caballero roto? ¿Con qué fuerza lograr cargar mis armas oxidadas? ¿Dónde cabrán los molinos, los gigantes? Los vi, te digo que los vi, ahí estaban, lo juro, y fue ese sabio encantador, los transformó otra vez, le salieron astas a los brazos que venían a atacarme. Fue el sabio encantador para dañar la aventura de este pobre hidalgo. Una vida sin matices, un gris sin explosiones. Mis ojos vieron lo que pudieron, les pesaba el hidalgo, miraba a Don Quijote, y el sabio encantador no supo que los cambiaba porque quería pelear. ¿Y dónde los dejo ahora? ¿Qué hacer con tantos brazos, tantas piernas enormes, tantas cabezas agitándose? Yo, Don Quijote de la Mancha, quería ser el héroe de una batalla libresca y lo soy cascado. Yo, Don Quijote de la Mancha, aunque me arda la piel. Iba a blandir mi espada, a salvar a la doncella, iban a ir los gigantes a llevarle mi victoria, escribirían sobre mí los autores de esta historia. Las famosas aventuras de Don Quijote de la Mancha, el más valiente, el más enamorado. Era fácil transformar molinos en gigantes. Lo difícil fue al revés. Pero es que el sabio me sigue para jalarme el hidalgo. A mí, a Don Quijote, armado caballero. Lo difícil fue volver. ¿Cómo volver ahora? Me habrán quemado los libros y aparecer de nuevo, roto, deshecho, quebrado. Fue ese sabio encantador por sabotearme. Yo no quería estas astas que me pesan encima. Yo iba a reemplazar el aire por el fuego. Bueno, entonces, como este poema es sobre un episodio, digamos, de la imaginación más o menos paradigmática de Don Quijote, el siguiente es de un episodio que yo creo, desde mi perspectiva, que es la imaginación absoluta de Don Quijote, es decir, el momento en que él ya no necesita casi nada para transformar, sino que se inventa un mundo entero a partir de nada. Entonces, a mí se me dio, y estoy en mi derecho porque esto es creación y no academia, entonces puedo hacerlo. Si fuera academia tendría que justificarlo un poquito más. Por, digamos, dar un salto triple mortal, que es hacer una comparación entre un episodio de Don Quijote y el Aleph de Borges. Pero lo que yo pensé al hacer esta lectura es que hay un episodio que es como un momento Aleph de Don Quijote, ¿no? Que es el episodio de los rebaños. Digamos, aquí no es que Don Quijote ve una cosa y la transforma en otra, sino que ve como una nube de polvo que levantan unos rebaños y la transforma en un ejército entero. Digamos que convierte a partir de nada todo, ¿no? Entonces creo que es el episodio que tiene más de imaginación y que tiene más de la posibilidad de contener el mundo entero en un lugar concentrado, que es el Aleph, ¿no? Que el Aleph es no sé, lugar, espacio, pequeña bolita, como quieran llamarlo, que contiene todo, que contiene el universo. Entonces este poema es sobre el episodio de los rebaños, pensando si fuera el momento Aleph de Don Quijote. Se llama Una imaginación de Aleph y tiene un epígrafe del Aleph de Jorge Luis Borges. Dice el epígrafe: vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi rebaños que venían, vi ejércitos, vi a todos los caballeros con sus armaduras, sus yelmos, sus doncellas, sus escudos grabados en oro, sus historias contadas así en plena batalla. Vi los días que vivieron, sus hazañas, sus caídas, sus angustias. Vi el relato de los héroes en su forma de luchar y avanzar hacia nosotros.
Vi el beneficio del polvo y de la altura, que fuera la bruma un lienzo vacío donde dibujar mi mundo escrito, mi universo completo de caballeros andantes. Tenía que mirar desde arriba escalando una montaña para no ver el polvo, para poblarlo a mi manera, para convertirlo entonces en una multitud que se pareciera a las letras de mi nombre. Don Quijote de la Mancha veía con estos ojos al valeroso Laurcalco, el temido Micocolembo, el gran duque de Quirosia, el nunca medroso Bandabarabán de Boliche, señor de las Tres Arabias, el siempre vencedor y jamás vencido, Timonel de Carcajona, con la inicial de su dama grabada en el escudo, miau por la sin par Miulina. Todas estas palabras resonaban como las que fui creando para armarme de una historia más pesada que mi yelmo, más aguda que mi lanza, en la que yo fuera yo, Don Quijote de la Mancha, y no ese hidalgo triste, encerrado en su silencio, o en sus palabras justas, predecibles, acertadas, da lo mismo, es otra forma de callar, decir lo propio. Porque eso que somos todos, al fondo, hasta la médula, está en el disparate, el desatino, la locura que moldeamos con el polvo. Inventar un lugar donde quedarnos, que no sean las 4 paredes que pesan en la espalda, nos quiebran los huesos, nos inclinan la cabeza, hasta olvidar incluso las siluetas que recuerdan las estrellas en el cielo que nos cubre, porque se puede ver con la imaginación cuando no requerimos mente al ensamblar la fantasía, sino manos para tocar la crin de los caballos al galope, orejas que sepan apropiarse del timbre exacto de las trompetas de batalla, ojos que dibujen ejércitos tan numerosos que nos faltan los anteojos para ensanchar la vista, y una voz, sobre todo una voz inagotable que sea como este torrente de imágenes volando hacia nosotros, una voz para repetir los nombres, los lugares, las anécdotas, los detalles que escogimos esta vez. Una voz que suene como al fin encontrar la polvareda donde esconder el alef de nuestra historia, nuestras huellas digitales, y que esté ahí para salvarnos sobre todo cuando se acerquen de repente los rebaños desbocados. Tenemos la imaginación. Bueno, entonces ahora voy a leer otro poema de otra de las mujeres, porque creo que estas 3 mujeres son muy distintas y hay muchísimas más. Lo que pasa es que, claro, el libro era cortito, no me podía quedar ahí para siempre. Bueno, podría, ¿no? Podría, pero por ahora el libro se quedó ahí. Y entonces yo creo que están en los extremos de la voz y la no voz. Está por un lado Marcela, que tiene toda la voz, y por el otro lado Dulcinea, que no tiene casi ninguna voz prácticamente. Y en la mitad está Zoraida, porque Zoraida, de la historia del cautivo, es súper interesante, porque ella es una mujer mora que decide irse con el cautivo. Se escapa con el cautivo y entonces decide dejar a su papá atrás. Y ella se está yendo en un barco y el papá está viendo cómo se va y se fue con el cautivo y se fue, ¿no? Entonces digamos que ahí pues hay un gesto de libertad, hay un gesto de voz. Pero ¿qué pasa? Que ella llega y no habla castellano y entonces empiezan a especular sobre lo que ella está pensando y no sabemos, hay un problema ahí de traducción y no sabemos si lo que nos dicen que ella está pensando es de verdad lo que está pensando. Entonces dicen, ay, cómo es de feliz Zoraida. Y ahora se quiere llamar María. Y no sabemos si Zoraida, quién sabe si será tan feliz o no será tan feliz porque no tiene ni, o sea, porque no entiende lo que está pasando alrededor. O porque los demás no le entienden a ella, mejor, no entienden lo que está pasando. Entonces, Zoraida me gusta pensar que es como la que está en la mitad entre la voz y la no voz. Y Zoraida, además, una de mis mejores amigas de la vida, sí es cervantista, ella es súper especialista, se graduó un doctorado de Harvard, especialista en Cervantes, mi amiga Wilnomi, y nosotras vimos juntas un seminario de Cervantes cuando yo estaba escribiendo esto, y Wilnomi hizo un trabajo académico sobre Zoraida, y sobre este lugar de Zoraida, de si tiene voz y no tiene voz. Entonces,
un día estábamos conversando con Wilomi después de la clase y ella me contó sus ideas y yo las convertí en poema. Entonces el poema está dedicado a Wilomi porque en realidad ella fue la de la idea. Y en esta ilustración está en el barquito Zoraida, yéndose en el barquito. Se llama El silencio de Zoraida. Para Wilomi, que supo oír la voz silente. Me llaman la mora y yo no pude hablar, apenas dije un nombre. María, María, no Zoraida. Tuve que irme, abandonar a mi padre, y era verlo de lejos, desde el barco, era tratar de gritar la palabra atravesada, la palabra del silencio, la palabra que no logra articularse. Me quedé muda. Me callaron para siempre, decidí no hablar y todos hablan, todos dicen Zoraida, que fue hermosa, todos dicen tan cristiana, la de los ojos oscuros. Zoraida fui, Zoraida desde siempre y ahora Zoraida sin nombre. Tendría que buscar una voz, tendría que crearla entonces de la nada, una lengua no materna, no extranjera, sino yo, mi propia música, una voz para decir no, 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 para decir déjeme en paz, para decir silencio en árabe, no, algarabía, en español dicen algarabía para nombrar el ruido, le dicen ruido a nuestra lengua. No castellano tampoco, un idioma mío, una voz para gritar lo que no pude, lo que se quedó atrapado en la cubierta de ese barco a medio mástil, lo que mi padre no oyó y yo sin garganta. Zoraida, me digo entonces, María, siempre quise cambiar, quise ser otra, quise seguir huyendo, salir de aquí y ahora llegó ese cautivo a cautivarme. Tenía que inventar una forma de correr y apareció él con sus cadenas. Ahora que me dejen sola, que ya no puedo más, que ya no quiero que hablen, que me digan Zoraida, cómo eres feliz, cómo lo amas, Zoraida, olvidaste tu nombre, María sin joyas, María sin atuendos, María que no entiende de cuentos, no conoce esta venta y se ha perdido. María, María, me digo María, y al fin inventarme en casa. Estaba aprendiendo árabe en ese momento y me explicó lo de algarabía, entonces lo puse en el poema. Bueno, ahora sí voy a leer 2 poemas más porque si no nos quedamos para siempre. Entonces, este es el de Dulcinea, que es el poema que tiene, digamos, más imaginación. De lo que de verdad el monólogo de Dulcinea pues es lo que a mí me habría gustado que pudiera decir Dulcinea, ¿no? Pero está basado en un episodio concreto, que es el episodio de la cueva de Montesinos, en donde Don Quijote dice que vio a Dulcinea encantada. Sale y dice que se la encontró encantada, ¿no? Entonces, esta es la perspectiva que yo me invento de Dulcinea. Laura hizo una ilustración súper bonita porque aparece Dulcinea con un escudo y una lanza y en un caballo como galopando, como yéndose porque ya no se aguanta más. Y el poema se llama Dulcinea encantada. Dice que me vio en una cueva. Yo no sé de encantamientos. Dulcinea me grita al verme, Dulcinea del Toboso, y habría que buscar un nombre. Aldonza Lorenzo me pusieron, Aldonza, Aldonza me llamaban mis padres, como un eco de ellos, Lorenzo Corchuelo y Aldonza Nogales, porque se aferraban a sus nombres de árboles, y desde niña me inventaron un nombre para que fuera su extensión y no mi matiz exacto de follaje, mi grosor de las ramas, mi textura en la corteza, y yo quiero galopar, seguir andando, subir rápido al burro y avanzar hacia adelante. Él, en cambio, me dice la fermosa, la soberana, la excelentísima señora de mis pensamientos. No se ha fijado en mi cara, no me ha oído. Y jura que unos gigantes van a venir a buscarme para contarme no sé qué de unas batallas, de unos vencidos, de unas armaduras. Dice que me vio en una cueva con una multitud de encantados errantes, que vivíamos todos en vigilia, que no era sueño ni era duermevela, sino estar con los ojos siempre abiertos y la mirada en otra parte, la mirada perdida, atascada en un lugar en donde al fin olvidáramos los nombres repetidos.
Ni Aldonza Lorenzo, ni Dulcinea del Toboso, ni la señora de nadie, ni la labradora simple. Un lugar en donde yo fuera yo, sin la fantasía prestada, sin salir de un libro ajeno. Todo el mundo me nombra y no aparezco. Cuando se vio nunca escrita una protagonista tan volátil, tan enclenque, de relato así de impuesto. Ni de la vida prosaica, esta vez escribir mi historia, reconciliar mis realidades, construirlas más allá, al otro lado de las sílabas de mi nombre. Ni el que escogieron mis padres, ni el que inventó él, sino yo. Abrir los ojos, al fin abrirlos y no volver a cerrarlos, abrir la boca para gritar déjeme en paz, Señor, para gritar soy yo, o para convertirme en esa mujer que él inventaba, esa que amaba tanto y defendía con su vida, con su honra, con la fuerza de su brazo, esa por la que se estrellaba y se golpeaba y se daba trancazos contra el mundo. O convertirme mejor en quien a mí me parezca, dibujarme a mí misma, imaginarme, nombrarme, elegir mis palabras, ser mi propia narradora. Yo en primera persona y no en tercera ausente, en tercera silenciada. Mirar para allá, hacia donde tenga voz. Dice que me vio en una cueva y no sé si quedarme en esa cueva o si él estaba dormido, loco dentro de su locura. Dice que me vio en una cueva y no sé de encantamientos, pero quiero desencantarme sola. Que se vaya él con su escudero, llama ahora Sancho Panza, que se vaya con sus nombres y apodos y pronombres, con sus frases enrevesadas, que se busque otra señora, que les busque sus desvelos otra dueña, que atraviese otro lugar, que no me quiebre el camino para seguir andando. Al fin, desencantarme, que se vaya, o escoger mi encantamiento, ir justamente a donde me lleve yo, que me guíe el mapa exacto que tracen mis palabras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Voy a leer un último poema, que es el poema que usamos para estos separadores tan bonitos que hacen en pretextos. Y de hecho fue muy buen criterio de Lucía, la editora. Yo quería poner otro fragmento. Y Lucía, como buena editora, me dijo, no, es que el fragmento es este. Y cuando lo vi, tenía toda la razón, Lucía. Este poema es sobre uno de los episodios que a mí más me gustan y que es tristísimo y a la vez muy emocionante. Y es cuando Don Quijote lo traen enjaulado, ¿no? Porque no se trataba de convencerlo, porque se había enloquecido, entonces no se podía convencerlo, sino entrar dentro de su mundo, ¿no? Ganarle en batalla. Y entonces una vez él ha perdido la batalla con el caballero de los espejos, pues no tiene más remedio que volver, porque perdió la batalla y entonces dentro de su dignidad de caballero, pues regresa. ¿Qué pasa? Que lo meten en una jaula y está así en la jaula, y en el momento de la jaula, esto no me lo inventé yo, esto está en el texto, en el momento de la jaula empieza a decir como estos versos pastoriles de aire abierto, y es muy curioso porque hay un contraste entre el contexto del personaje que está encerrado, enjaulado literalmente, y la manera como la poesía lo libera, ¿no? Entonces yo, pues al escribir este poema también creo que este es un poema sobre cualquiera de nosotros, ¿no? De la forma como la literatura pues nos quita las jaulas literales y metafóricas, las jaulas que nos ponemos, las jaulas que nos ponen, y por eso pues me gusta cerrar la lectura con este poema sobre Don Quijote en la jaula. La ilustración de la jaula fue la que me soñé y le dije a Laura, y ella lo dibujó exactamente como yo me lo había soñado. Se llama Don Quijote enjaulado. Nunca supe de otro caballero, nunca leí de ninguno que llevaran así en una jaula minúscula. Estoy acurrucado, me duelen los músculos, y aquí en el encierro comienza la nostalgia de lo que pude, de lo que fui, de haber sido derrotado, y qué hago ahora. Aquí, desde la jaula, inventar un idilio que esté hecho de palabras, construido, por ejemplo, con versos de pastores, un locus amenus por encima de los barrotes,
un espacio abierto donde pueda imaginar una batalla que se repita una y otra vez, hasta que algo cambia, un giro de fortuna, y logro vencer al caballero de los espejos y puedo quedarme en esta casa, es decir, la fantasía que inventé para salvarme. Puedo volver y al fin desencantar a Dulcinea, la señora de mis pensamientos, la más hermosa doncella, para cantarle los versos que voy tejiendo ahora desde el encierro, desde los huesos quebrados, desde los codos y las rodillas que me tallan por tanto doblarse, tanto replegarse, tanto contenerse hacia adentro, porque no hay salida. Y no hablo del encierro de la jaula, hablo de la jaula de la vida. Hablo de la melancolía que empieza a invadirme de pronto como el hormigueo en los dedos por no poder moverme. Hablo de la melancolía que me susurra al oído: tú eres Alonso Quijano, tú eres el hidalgo triste que añora sus libros para vivir en ellos, pero no tiene lanzas ni escudos ni fue armado caballero, y sus castillos son ventas y sus yelmos son vacías. Hablo de la melancolía más allá de esta jaula que prefiero 1000 veces a la jaula que me espera, a la jaula que es mi casa. Y mi sobrina diciendo: señor tío, y el cura y el barbero pidiéndome que sea justo y sabio, tan acertado el Quijano, tan correcto. Yo quería enloquecer para ser libre. Quería arremeter contra la cordura como contra esos molinos de viento que yo vi gigantes porque eran gigantes. Así como esta jaula puede ser también mi tabla de rescate, mi último asidero ante el naufragio. Estoy encerrado como ningún caballero andante jamás fue arrastrado por perder una batalla. Estoy enjaulado como rareza de circo que llevan de vuelta a algún lugar de la Mancha de cuyo nombre ahora sí que no quiero acordarme, por favor, que se me olvide. Algún lugar de la Mancha en donde voy a perder lo poco que me queda de ser libre a fuerza de palabras. Por eso es que ahora canto y canto y canto al campo abierto. Por eso ahora quiero quedarme y detener el tiempo en esta jaula y sentir el dolor en los huesos que me recuerda que estoy vivo, que estoy quebrado, porque soy yo, Don Quijote de la Mancha, quebrado pero libre. Aquí, enjaulado, veo el cielo altísimo, el aire fresco de la montaña, la melodía de los pájaros más allá de los barrotes. Oigo los versos que me cantan y los canto enamorado. Toco cada palabra una por una. Quiero sentirles la textura, el tono, el engranaje, las rimas consonantes, los símiles, las metáforas. En el sonido de cada sílaba me va la vida, lo presiento. Quiero quedarme para siempre a salvo, enjaulado y a salvo. Aquí estoy yo, Don Quijote de la Mancha, aferrándome a mi voz. Bueno, si ahora hablo de